Lionel Messi. Lionel Messi, el niño que el mundo subestimó. El niño invisible. En un barrio humilde de Rosario, Argentina, donde las calles de tierra eran el campo de juego de miles de niños que soñaban con ser futbolistas, nació uno que, a simple vista, no parecía tener absolutamente nada especial. No era el más alto, no era el más fuerte y definitivamente no era el tipo de jugador que los entrenadores buscaban cuando pensaban en el futuro del fútbol profesional. Era pequeño, callado, reservado y muchas veces ignorado. Mientras otros niños destacaban por su físico o por su presencia, él pasaba desapercibido. Pero lo que nadie entendía en ese momento era que dentro de ese cuerpo pequeño existía una sensibilidad con el balón que no se podía engañar. Era que dentro de ese cuerpo pequeño existía una sensibilidad con el balón que no se podía enseñar, una forma de entender el juego que no se podía entrenar y una conexión con el fútbol que parecía venir de otro lugar. Ese niño era Lionel Messi, y aunque hoy su nombre está grabado en la historia como uno de los más grandes de todos los tiempos, su historia no comenzó con aplausos, comenzó con dudas, limitaciones y un camino que estuvo a punto de terminar antes de siquiera empezar. Una infancia marcada por el talento y el problema. Desde muy pequeño, Messi mostraba algo que no era común. No necesitaba esfuerzo para dominar el balón. No necesitaba pensar para tomar decisiones. Y no necesitaba espacio para crear jugadas que otros ni siquiera imaginaban. Para él, el fútbol no era un juego, era un lenguaje. Sin embargo, mientras su talento crecía, su cuerpo no lo hacía al mismo ritmo. A los 10 años, los médicos detectaron un problema de crecimiento que cambiaría por completo su destino. Su organismo no producía la hormona necesaria para desarrollarse correctamente, y el tratamiento que necesitaba era costoso, demasiado costoso para una familia trabajadora. En ese momento, el fútbol dejó de ser un sueño y se convirtió en una incertidumbre, porque ya no importaba cuánto talento tuviera. Si su cuerpo no respondía, el camino profesional simplemente no existiría. El rechazo que casi lo termina todo. Con el diagnóstico sobre la mesa, la familia de Messi hizo lo que cualquier familiar haría: buscar ayuda. Tocaron puertas, hablaron con clubes, intentaron encontrar una solución que le permitiera seguir adelante, pero la respuesta fue siempre la misma. No era rentable, no era seguro, no valía la pena invertir en un niño que no sabía si crecería. El talento no era suficiente, y así, uno por uno, los clubes comenzaron a rechazarlo, no por falta de calidad, sino por falta de garantía. Y en ese momento, su historia estuvo a punto de terminar, no por lo que hacía en la cancha, sino por algo que estaba completamente fuera de su control. La oportunidad que cambió su vida. Cuando todo parecía perdido, apareció una oportunidad inesperada. El FC Barcelona decidió apostar por él, no porque fuera seguro, sino porque alguien vio lo que otros no pudieron ver. El acuerdo fue claro: el club cubriría su tratamiento, pero Messi tendría que dejar su país, su familia, su vida, y empezar de cero en otro continente. A los 13 años, tomó una decisión que muchos adultos no serían capaces de tomar. Se fue de casa, se fue de Argentina,
se fue de todo lo que conocía para perseguir un sueño que aún no estaba garantizado. Soledad, adaptación y silencio. Llegar a Barcelona no fue un cuento de hadas, fue un choque, un cambio brusco, un desafío emocional enorme para un niño que, aunque tenía talento, seguía siendo solo eso, un niño, lejos de su familia, en un entorno completamente nuevo. Messi tuvo que aprender a adaptarse en silencio. No era extrovertido, no era el líder del grupo, no buscaba atención. Simplemente entrenaba, observaba, mejoraba. Mientras otros hablaban, él jugaba. Mientras otros dudaban, él repetía. Y poco a poco, sin hacer ruido, comenzó a demostrar que no era una apuesta, era una realidad. El talento que no se podía ocultar. Con el paso del tiempo, lo que al inicio era una duda, se convirtió en una certeza. Messi no solo era bueno, era diferente. Su forma de jugar rompía patrones, desafiaba lógica y dejaba sin respuestas a quienes intentaban detenerlo. Ya no era el niño pequeño que generaba dudas, era el jugador que obligaba a todos a mirar. Y cuando finalmente debutó con el primer equipo, el mundo comenzó a entender que estaba viendo algo especial. No era fuerza, no era velocidad pura, era control, inteligencia y una precisión casi imposible. La construcción de una leyenda. A partir de ese momento, la historia cambió. Messi dejó de ser promesa y se convirtió en protagonista. Temporada tras temporada, partido tras partido, comenzó a construir una carrera que no solo era exitosa, era histórica. Títulos, récords, balones de oro, pero más allá de los números, había algo que lo hacía diferente, la consistencia, porque mientras otros brillaban por momentos, Messi lo hacía siempre, y eso es lo que separa a los buenos de los legendarios. Críticas, presión y dudas. Pero incluso las leyendas enfrentan dudas, y en el caso de Messi, esas dudas llegaron a su selección. Durante años fue criticado por no lograr lo mismo que hacía en su club. Se le cuestionaba el liderazgo, la personalidad, incluso el compromiso. Y por primera vez en su carrera, Messi se vio realmente afectado, porque no era solo fútbol, era su país, su gente, su identidad. Hubo derrotas duras, finales perdidas, momentos en los que todo parecía desmoronarse. Incluso llegó a alejarse, a pensar a dejarlo. El regreso y la consagración. Pero los grandes no desaparecen, regresan. Y Messi lo hizo, más fuerte, más maduro, más determinado. Volvió a intentarlo, volvió a luchar, volvió a creer, hasta que finalmente lo logró. La Copa del Mundo, el trofeo que le faltaba, el momento que cerró su historia, la validación definitiva. Más que un futbolista, Lionel Messi no fue el más fuerte, no fue el más rápido, no fue el más dominante físicamente, pero fue el que nunca dejó de creer en lo que era capaz de hacer. Su historia no es solo de talento, es de resistencia, de paciencia y de no rendirse cuando todo parecía en contra. Porque al final no importa cómo empiezas, importa hasta dónde estás dispuesto a llegar. No necesitas ser el más grande, solo necesitas no rendirte nunca.